Raúl Garza nació en 1956 en Brownsville, Texas. Sus padres habían emigrado desde México para trabajar en los campos. Desde pequeño, trabajó junto a ellos en Michigan y Texas. Dejó la escuela secundaria antes de graduarse, pero más tarde logró levantar un pequeño negocio de construcción. En Brownsville, la gente lo conocía como un padre soltero con 4 hijos. Además, era yerno de un pastor local. Pero Garza ocultaba un oscuro secreto. A finales de los años 80 dirigía una vasta red de contrabando, transportando sustancias ilegales desde México hacia Estados Unidos. Se volvió rico, paranoico, y no dudaba en silenciar a quien sospechara que podía delatarlo. Cuando alguna carga era incautada, no lo pensaba 2 veces. Ordenaba eliminar a los responsables. En abril de 1990, Garza sospechó que Erasmo de la Fuente y su guardaespaldas, Gilberto Matos, lo habían traicionado. Entonces le dio instrucciones a 2 socios, Manuel e Israel Flores, para que hicieran de Matos un ejemplo. Lo llevaron por la fuerza a un taller de carrocería y le dispararon en la cabeza. Ese acto fue un mensaje para todos. En septiembre de ese mismo año, de la Fuente estaba solo en su auto. Manuel Flores se acercó por el lado del conductor y le disparó. Israel y su hermano Jesús ayudaron en el ataque. Luego, en enero de 1991, Garza enfrentó una amenaza más personal. Tomás Rumbo había insinuado que podría hablar con las autoridades tras una incautación de 360 libras. Garza fue directamente a su casa y lo mató con 5 disparos en la cabeza y el cuello. Sus órdenes cruzaban la frontera. Durante el juicio, los fiscales aseguraron que Garza había mandado matar a otras 4 personas en México. Una de ellas era su propio yerno, Bernabé Sosa. Incluso organizó que una cuñada recibiera una dosis de sustancia blanca para que pareciera una sobredosis accidental. En febrero de 1992, agentes de aduanas registraron su casa en Brownsville. Arrestaron a varios miembros de su grupo. Garza logró huir a México. El 6 de noviembre de 1992, las autoridades mexicanas lo capturaron y lo entregaron a Estados Unidos. Su juicio federal comenzó el 7 de julio de 1993. En el tribunal, los miembros del jurado vieron pruebas de 7,000 libras de marihuana. También escucharon el testimonio de su sobrino Emilio, quien dijo que Garza había matado personalmente a Rumbo. Su abogado intentó mostrarlo como un delincuente de pueblo pequeño, pero las pruebas eran contundentes. El 29 de julio de 1993, el jurado lo declaró culpable de cometer homicidios para proteger su operación, lavar dinero y dirigir un negocio de tráfico de sustancias ilegales a gran escala. En la fase de sentencia, el jurado escuchó tanto sobre las víctimas en México como sobre su vida familiar modesta. Finalmente, el 2 de agosto de 1993, recomendaron la pena máxima bajo la ley federal. El equipo de Garza apeló. Alegaron prejuicio y errores en el proceso. En el año 2000, el presidente Clinton detuvo momentáneamente la ejecución para revisar cómo el sistema federal trataba a personas de diferentes razas y regiones. Pero en junio de 2001, la Corte Suprema y el presidente George W. Bush se negaron a modificar la decisión. Su ejecución quedó programada en la prisión federal de Terre Haute. El 19 de junio de 2001, Garza pidió su última comida: un filete, papas fritas, aros de cebolla, 3 rebanadas de pan y una gaseosa dietética. Alrededor de las 7:04 de la mañana, hora central, fue sujetado a la camilla. Con voz tranquila se dirigió al alcaide y a las familias de las víctimas. Dijo: «Lamento todo el dolor que causé. Les pido perdón. Que Dios los bendiga». Luego recibió la inyección letal. 5 minutos después, a las 7:09 de la mañana, falleció. Fuera de la prisión, solo unas 50 personas protestaban. No hubo grandes medios de comunicación presentes. Después, algunos señalaron que los 6 texanos condenados a muerte a nivel federal pertenecían a grupos minoritarios. Garza se convirtió en el primero, y hasta ahora el único, ejecutado bajo la ley federal de 1988 dirigida a los llamados capos. Otros condenados a pena de muerte también habían estado involucrados en el tráfico, pero fueron juzgados bajo distintas leyes. La condena de Garza fue la única dictada según ese estatuto específico. Ahora bien, ¿cómo fue que un niño abandonado a los 13 años llegó a convertirse
en uno de los líderes de pandilla más temidos de Richmond. Corey Johnson nació en 1968 en la ciudad de Nueva York. Sus primeros años fueron muy duros. Su madre luchaba contra la adicción y en ocasiones lo maltrataba. Cuando él cumplió 13 años, ella lo abandonó. A partir de entonces pasó los siguientes 10 años rotando entre hogares de acogida, instituciones y residencias grupales. Nunca aprendió a leer o escribir más allá de lo básico. Su coeficiente intelectual fue medido en 77, por debajo del promedio. Ya en su adolescencia tardía, estas dificultades y carencias educativas marcaron el rumbo de su vida. Para 1989, Johnson se había mudado a Richmond, Virginia. Allí se unió a otros para formar la banda Newtown. Este grupo traficaba principalmente con sustancias fuertes. Desde el principio, Johnson demostró no tener piedad. Entre enero y febrero de 1992, él y su grupo intentaron apoderarse del mercado clandestino de Richmond. En solo 45 días, 11 personas perdieron la vida en estos enfrentamientos. Johnson estuvo directamente involucrado en 7 de esos tiroteos. A veces fue quien disparó. En otras ocasiones ayudó a planear o ejecutar el ataque. En un caso, entró a una taberna y mató a tiros al traficante rival, Peyton Johnson. En otro, él y sus cómplices asesinaron a Louis Johnson, un guardaespaldas en un callejón. También fue declarado culpable de participar en un ataque que acabó con la vida de 3 personas. En otro incidente, disparó 15 veces contra un competidor. Estos actos no fueron reacciones impulsivas de enojo. Fueron decisiones calculadas para proteger y expandir el territorio de su banda. En febrero de 1993, un tribunal federal lo declaró culpable bajo leyes dirigidas a desmantelar organizaciones criminales que usan la fuerza letal para proteger sus operaciones. Entre ellas, se encontraban los estatutos de empresas criminales continuadas y cargos basados en la ley RICO. Recibió 7 sentencias de pena máxima, una por cada cargo. Sus 2 coacusados también enfrentaron la misma condena. Los fiscales enfatizaron que Johnson había planeado estos actos para hacer crecer su negocio ilegal, no por ataques de ira. Johnson apeló estas sentencias durante casi 28 años. Sus abogados argumentaron que su bajo coeficiente intelectual y su infancia traumática hacían injusta la pena máxima. Solicitaron a cortes superiores que revisaran el caso bajo esos fundamentos, pero tanto el Cuarto Circuito como la Corte Suprema de se negaron a revertir su sentencia, aunque 2 jueces votaron en desacuerdo. Algunos pusieron en duda si era justo aplicar la pena máxima a alguien con su capacidad mental. Leyes como Atkins vs. Virginia protegen a personas con discapacidades intelectuales significativas de este tipo de castigo, pero los tribunales concluyeron que Johnson aún entendía lo que hacía y planeaba sus actos, por lo que la sentencia se mantuvo. El 14 de enero de 2021, a los 52 años, la condena fue ejecutada en el Centro Penitenciario Federal, USP, Terre Haute, en Indiana. Cuando le preguntaron si quería decir algo antes de morir, respondió: «No, estoy bien». Un momento después miró a su familia y añadió: «Los amo». Intentó levantar la mano para despedirse. Luego de recibir la inyección, su respiración se volvió lenta. Las autoridades confirmaron su fallecimiento a las 11:34 de la noche. No dio un discurso largo. Tras la ejecución, sus abogados compartieron una nota escrita por él. Decía: «Quiero decir que lamento mis delitos. Deseo que las familias que sufrieron puedan escuchar esto». También pidió que se recordaran los nombres de quienes perdieron la vida. Para su última comida pidió pizza, donas rellenas de mermelada y un batido de fresa. Le dieron la pizza y el batido, pero no las donas. En su nota escribió que la comida fue maravillosa y añadió: «Eso deberían arreglarlo». A continuación, la historia de un cocinero que cayó por culpa de la mujer que amaba. Dustin Lee Honken nació en 1968 en Britt, Iowa. Creció en un entorno problemático, aunque hay pocos detalles disponibles sobre su familia. De joven, asistió a North Iowa Area Community College, donde se destacó en química. Después de un año terminó con las mejores calificaciones. Más adelante, usaría ese talento con fines peligrosos. A principios de los años 90, Honken comenzó a vender sustancias ilegales. Poco después,
aprendió a fabricar compuestos sintéticos más potentes. En 1992, junto a su amigo cercano Tim Kotkamp, pidieron dinero prestado al hermano de Honken. Montaron un pequeño laboratorio en Arizona y luego trasladaron su operación al noreste de Iowa. Gracias a su enfoque meticuloso y científico, Honken producía cristal de gran pureza. Incluso llegó a diseñar planes para vender en línea o publicar una guía paso a paso. Por esa época, Honken inició una relación con Angela Jane Johnson, quien más tarde sería madre de su hija. Ese vínculo la conectó aún más con su negocio ilícito. A medida que las autoridades se acercaban, la paranoia se apoderó de él. La red de Honken dependía de dos vendedores de nivel medio, Greg Nicholson y Terry DeGius. A inicios de 1993, Nicholson decidió colaborar con las autoridades. Llevaba un micrófono oculto y proporcionó información tras una gran incautación en su casa. Honken sintió que la soga se apretaba y temía nuevas filtraciones. En los días previos al 30 de julio de 1993, cuando Honken planeaba declararse culpable, él y Johnson irrumpieron en la casa de la pareja de Nicholson. Se trataba de Lori Duncan, quien vivía con sus dos hijas, Candy, de 10 años, y Amber, de 6. Ataron a Lori y a las niñas. Luego, en un bosque cercano, Honken y Johnson les dispararon. Lori y Nicholson recibieron varios impactos. A las niñas les dispararon una vez a cada una. Posteriormente, las 4 fueron encontradas vestidas con trajes de baño, ocultas en una zona boscosa. ¿Y qué pasó con Terry DeGius? En noviembre de 1993 desapareció luego de dejar a su hijo. Más tarde, los investigadores descubrieron que había sido golpeado con un bate y luego asesinado a tiros. Su cuerpo fue hallado a pocos kilómetros del lugar donde estaban los restos de la familia Duncan. Los 5 cuerpos no fueron encontrados sino hasta el año 2000. Angela Johnson, intentando desviar la culpa, le dio indicaciones desde la cárcel a otra reclusa. Esa información llevó a las autoridades hasta las víctimas. Como Honken había atacado a personas directamente relacionadas con su red criminal, se aplicó la ley federal. Aunque Iowa abolió la pena de muerte en 1965, los tribunales federales aún podían imponer la máxima sanción. En julio de 2005, tras años de procesos judiciales, Honken enfrentó cargos por homicidios para proteger su operación, manipulación de testigos, conspiración y fabricación de sustancias ilegales. Su juicio comenzó en agosto de 2004. Debido a sus planes de escape y amenazas a testigos, el tribunal ordenó mantenerlo esposado y detrás de una barrera protectora. A pesar de eso, en octubre de 2004, el jurado lo declaró culpable de los 17 cargos. Durante el juicio, la fiscalía relató los asesinatos de julio y noviembre de 1993. Explicaron cómo 5 personas, incluidas 2 niñas, fueron asesinadas únicamente para proteger la operación de Honken. La defensa habló de su infancia difícil y cuestionó el trato a algunos testigos. Aún así, la evidencia fue abrumadora. El 14 de octubre de 2004, el jurado emitió los veredictos de culpabilidad. En la fase de sentencia pesaron mucho sus intentos de fuga y las amenazas. Finalmente, el 11 de octubre de 2005, se le condenó a morir por inyección letal, siendo el primer caso federal con pena de muerte para alguien de Iowa desde 1963. Durante el juicio, el jurado tuvo que seguir reglas estrictas. Un jurado incluso confesó que su empleador lo presionaba para que votara por la condena máxima. El tribunal eliminó a cualquier miembro que pudiera estar sesgado, para garantizar un proceso justo. Honken pasó más de 22 años bajo custodia federal. En julio de 2020, el Departamento de Justicia reanudó las ejecuciones federales tras una pausa de 17 años. Pese a apelaciones de último minuto y preocupaciones sobre los químicos de la inyección y riesgos para la salud, los tribunales rechazaron todos los pedidos. El día de su ejecución, 17 de julio de 2020, recibió una última visita y algunas llamadas telefónicas. Justo antes de la inyección, habló en voz baja: «Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por mí». En ese momento de silencio, el hombre que alguna vez usó la química para hacer el mal, se aferró a la fe mientras su vida llegaba a su fin. A continuación, la historia de un hombre que cruzó estados para enterrar vivas a sus víctimas y provocó uno de los juicios más notorios de Texas. Genaro Ruiz Camacho Jr.,
también conocido como Geno o Gino Camacho, nació en 1954 en Mercedes, Texas. Creció en una zona pobre del sur del estado. Más adelante se casó y tuvo 3 hijos, una hija llamada Teresa y 2 hijos, Genaro y Marco. A finales de los años 80, Camacho se había convertido en uno de los principales traficantes de cannabis en Dallas. Operaba una red que trabajaba en estrecha colaboración con un cartel mexicano. Era temido por su forma de tratar a quienes le debían dinero, sin importar lo pequeña que fuera la deuda. La operación de Camacho se sostenía mediante el miedo, y alcanzó su punto más aterrador el 20 de mayo de 1988. Ese día, él y 2 cómplices irrumpieron en la casa de Sam Wright, de 52 años, en el barrio de Pleasant Grove, en Dallas. Exigían el pago de un adelanto de $20,000 por un cargamento. En la casa estaban también la pareja de Wright, Evelyn Banks, de 31 años, su hijo Andre, de 3 años, y David Wilburn, sobrino de Wright, de 25 años, quien tenía discapacidades de aprendizaje. Camacho quería dejar claro que nadie debía cruzarse en su camino. Tomó un revólver y le disparó a Wilburn en la parte trasera de la cabeza. Murió al instante. Este acto fue un mensaje de advertencia. Wright logró escapar, pero Camacho no se detuvo ahí. Obligó a Evelyn y al pequeño André a subir a un vehículo. Los llevó al otro lado de la frontera estatal, a Oklahoma. Allí, fueron abandonados en una fosa poco profunda. Murieron 3 días después. Algunos relatos mencionan a una cuarta persona, Pamela Miller, una bailarina en Dallas. No se sabe con certeza si fue obligada a colaborar o si simplemente sabía demasiado y fue silenciada. Después de estos hechos, Camacho huyó a México. Se escondió en Arcelia, Guerrero, una región controlada por el cartel. Las autoridades locales temían que arrestarlo ahí provocara un enfrentamiento letal. El FBI organizó una operación encubierta para traerlo de regreso. Lo atrajeron hasta cruzar el Río Grande cerca de McAllen, Texas. Una vez que pisó suelo estadounidense, los agentes lo arrestaron. Su juicio en el condado de Dallas se convirtió en uno de los casos más comentados de los últimos tiempos. Los fiscales lo describieron como un teniente despiadado del cartel, dispuesto a quitarle la vida a cualquiera para mantener su poder. Su defensa intentó cuestionar la cobertura mediática, la conducta del jurado y la validez de las pruebas, pero no pudieron contrarrestar los testimonios contundentes. El juez calificó los hechos como grotescos y bizarros. Durante el juicio estatal, Camacho también enfrentó cargos federales. Se le acusó de haber llevado a Evelyn y a Andre a través de líneas estatales usando un arma de fuego. Rechazó varias ofertas de acuerdo, quizá con la esperanza de conseguir una sentencia más leve en apelación. El jurado de Dallas lo declaró culpable de homicidio capital por el caso de Wilburn y por la muerte de Evelyn y Andre durante su cautiverio. Según la ley de Texas en ese momento, este veredicto significaba una sentencia automática de pena de muerte. En el ámbito federal, fue condenado a cadena perpetua, pero esa condena nunca se aplicó debido a la sentencia estatal. Las apelaciones de Camacho llegaron hasta la Corte de Apelaciones Penales de Texas y al Quinto Circuito. Sus abogados alegaron errores del jurado y pruebas ocultas. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar su caso. Su última apelación federal fue rechazada en abril de 1998. El 26 de agosto de 1998, Camacho fue ejecutado en la unidad Huntsville de Texas. Para su última comida, pidió un filete, papa al horno, ensalada y helado de fresa. El procedimiento se retrasó 2 horas porque los técnicos no lograban encontrar venas adecuadas, lo que añadió un giro irónico al destino de un hombre responsable de la muerte de varios niños. Antes de que los químicos hicieran efecto, Camacho habló en voz baja. Dijo que lo lamentaba, que se arrepentía de lo que había sucedido y pidió a sus abogados que transmitieran sus disculpas a las familias de las víctimas. Con 43 años, su ejecución se convirtió en la número 156 realizada por ese método en Texas y la 475 en Estados Unidos desde que se reanudó la pena de muerte en 1976. Ahora bien, ¿cómo terminó un negocio fallido de un dueño de club en Florida con 4 traficantes atrapados en un coche en llamas? Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta.
Bernard Bolender nació en 1952 en Estados Unidos. Creció en West Babylon, Nueva York, y asistió a la escuela secundaria allí. Los registros públicos ofrecen pocos datos sobre su familia. Para la década de 1970, ya había abierto un club nocturno y un restaurante. Más tarde se separó de su esposa, Joyce, y de sus hijos. Fue en esa época cuando se involucró en el negocio de cocaína y heroína en las calles del sur de Florida. Ganaba dinero con rapidez. Algunos relatos dicen que incluso contrató una limusina para transportar a su mono mascota. El 8 de enero de 1980, un negocio en Miami se salió de control. Bolender y dos socios, Joseph Macker y Paul Thompson, invitaron a 4 hombres a reunirse con ellos: John Merino, Scott Bennett, Rudolfo Ayán y Nicomedes Hernández. Una vez juntos, los 3 anfitriones forzaron a los 4 hombres a entrar en un coche. Los golpearon, les quitaron la mercancía y el dinero. Después, los asesinaron. Para encubrir lo sucedido, prendieron fuego al vehículo. El coche fue hallado volcado y en llamas en la Interestatal 95. Más tarde, los investigadores descubrieron que una de las víctimas, Merino, había compartido información con la policía. Eso pudo haber provocado la violenta reacción. Las huellas de Bolender fueron encontradas en el coche calcinado. A cambio de una sentencia más leve, Macker aceptó testificar ante los fiscales y dijo que Bolender había planeado los crímenes. Bolender insistió en su inocencia. Alegó que estaba en casa con su novia en el momento de los hechos. En abril de 1980, Bolender fue juzgado. Enfrentó 4 cargos de homicidio en primer grado, además de acusaciones por privación ilegal de libertad y robo a mano armada. El jurado votó de forma unánime por cadena perpetua. Sin embargo, el juez anuló esa decisión. Alegó que se cumplían 8 de los 9 factores agravantes contemplados por la ley y que no existía ningún factor a favor del acusado. Por ello, impuso la pena capital. El abogado de Bolender decidió no presentar detalles sobre la vida personal o el carácter de su cliente. Registros judiciales posteriores indican que fue una decisión estratégica. Querían que el jurado deliberara rápidamente. Pero al final, esa estrategia dejó a la defensa sin herramientas para contrarrestar la opinión del juez. Bolender presentó múltiples apelaciones. En 1983, la Corte Suprema de Florida revisó su caso y confirmó la condena. Eliminó 2 de los factores agravantes, pero consideró que los demás eran suficientes. En 1987, un tribunal inferior coincidió en que su abogado no había hecho lo suficiente y anuló la sentencia. Sin embargo, esa decisión fue revertida en 1989. En 1990, un tribunal federal también negó el alivio. El 24 de mayo de 1995, el gobernador de Florida firmó su 4ª orden de ejecución, después de que se agotaran todos los recursos legales. El jurado había recomendado cadena perpetua, pero la ley estatal permitía al juez imponer una pena más severa si las pruebas eran claras y convincentes. El juez determinó que ese estándar se cumplía. A las 10:19 de la mañana del 18 de julio de 1995, Bolender, de 42 años, enfrentó la máxima sanción estatal en la prisión estatal de Florida, en Rayford. No pidió una última comida. No pronunció palabras finales. Quienes presenciaron la ejecución lo describieron como silencioso, con una expresión impenetrable y la mirada fija en un punto más allá de las paredes de la cámara. El procedimiento fue rápido y meticuloso. En los minutos previos, los guardias actuaban con calma entrenada, revisando las correas y el equipo una última vez. El aire en la sala de observación se sentía denso, cargado de una tensión inevitable. Luego llegó la señal, y el proceso comenzó. Caboni Savage lideró una gran red delictiva en Filadelfia. Nació en 1975 y comenzó a vender cocaína en el norte de la ciudad cuando tenía poco más de 20 años. Entre 1998 y 2004, movió cientos de kilogramos del producto. Asistió a la escuela secundaria Frankford High School. También fue boxeador profesional y ganó el único combate que disputó. Su padre falleció cuando Caboni tenía 13 años. A partir de ahí, utilizó métodos violentos para ascender en el mundo del crimen. Construyó una organización conocida por su reputación feroz. Tenía varios hermanos, entre ellos una hermana llamada Kidada Savage. Su madre, Bárbara, lo defendió en los tribunales,
asegurando que no tenía responsabilidad en ciertos casos. Cavoni tuvo al menos 3 hijas y un hijo. Su hija de 9 años, Ciara, apodada CC, fue asesinada a tiros en York, Pensilvania, el Día de la Madre de 2009. Ese hecho no estaba relacionado con sus actividades criminales. Su pareja de muchos años fue Yasmine Badel. A pesar de su violento historial, algunos familiares seguían apoyándolo públicamente. Savage creó su red mediante la fuerza y el miedo. Dio órdenes, directamente o a través de terceros, que llevaron al menos a 12 asesinatos entre 1998 y 2004. Sus objetivos incluían a traficantes rivales como Carlton Brown en 2001 y Barry Parker en 2003. También a Kenneth Lassiter en 1998 y a Tibius Flowers en 2004. Lo hacía para proteger su negocio y evitar que alguien testificara en su contra. En octubre de 2004, Savage ya estaba en prisión. Aún así, continuó manejando su red desde dentro. Ordenó un incendio en la casa de la familia de un testigo, Eugene Coleman, quien había accedido a declarar en su contra. Alrededor de las 5 a.m., 2 hombres, Lamont Lewis y Robert Merritt, arrojaron bidones de gasolina dentro de la vivienda. 6 personas murieron, incluidos el hijo de 15 meses de Coleman y niños de 10, 12 y 15 años. En grabaciones secretas, Savage se burlaba de las víctimas. Fue arrestado por primera vez en 2004 por cargos de tráfico y crimen organizado. Recibió una condena de 30 años. Su juicio principal comenzó en septiembre de 2012. En mayo de 2013, un jurado lo declaró culpable de 17 cargos, entre ellos 12 relacionados con crimen organizado y asesinatos. También por conspiración para causar daño y amenazas a testigos que terminaron en muertes. Los cargos incluían además tráfico de sustancias ilegales y posesión de armas. Durante el juicio, Lamont Lewis explicó cómo Savage daba las órdenes. Kidada Savage fue declarada culpable por ayudarlo. Los coacusados Robert Merritt y Stephen Northington también enfrentaron cargos. Northington recibió cadena perpetua. Merritt también fue sentenciado a cadena perpetua por su implicación. El 13 de mayo de 2013, el jurado lo halló culpable en todos los cargos. En junio de 2013, el juez Richard Barclay Zurich le impuso 13 sentencias de pena máxima. Uno de los cargos fue por intimidación a testigos que derivó en muertes. Los demás se relacionaban con asesinatos cometidos dentro de una organización criminal. Fue la primera vez que alguien de Filadelfia recibía este tipo de condenas federales. Su hermana recibió cadena perpetua más 10 años. Merritt y Northington, cadena perpetua cada uno. En agosto de 2020, un tribunal federal de apelaciones ratificó las sentencias. Savage permanecía recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado, donde se alojan los condenados a las penas más severas. El 23 de diciembre de 2024, el presidente Joe Biden conmutó las condenas de 37 presos federales, incluido Savage. Su sentencia pasó a ser cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Después de ese cambio, Savage evitó la pena máxima. Sigue recluido en ADX Florence, donde nunca podrá solicitar su liberación. A continuación, la historia de una pareja atrapada en la cajuela de un auto, cantando himnos hasta el final. Christopher Andre Vialba nació en 1980, en Killeen, Texas. Su madre servía en la Fuerza Aérea y su padre era un soldado originario de Trinidad. Se conocieron en Fort Benning, Georgia, y se casaron poco después. El matrimonio terminó cuando su padre fue sometido a un consejo de guerra por haber maltratado tanto a su esposa como al pequeño Christopher. Después de eso, la familia de su madre la rechazó por haberse casado con un hombre negro. Eso dejó a Christopher sintiéndose solo desde pequeño. Más adelante, su madre tuvo relaciones con otros hombres que también lo maltrataron. Creció sin saber con certeza dónde pertenecía. Reportes escolares lo describen como un joven problemático y frecuentemente castigado, pero no agresivo. A los 19 años, Christopher se unió a la pandilla 212 Piru Bloods. El 21 de junio de 1999, él y otros 4 jóvenes de entre 16 y 18 años vieron a Todd y Stacy Bagley en una gasolinera cerca de Fort Hood, Texas. Fingieron necesitar ayuda.
Cuando la pareja accedió a llevarlos, cayeron en una trampa. Christopher sacó un arma y los obligó a meterse en la cajuela del auto. Durante horas, los obligaron a sacar dinero en cajeros automáticos. Incluso intentaron vender el anillo de bodas de Stacy. Mientras tanto, la pareja cantaba "Cristo me ama" y suplicaba por sus vidas. Luego, los llevaron a una zona apartada cerca del lago Belton. Christopher ordenó a sus cómplices rociar el coche con líquido inflamable. La pareja seguía cantando. Usando un pasamontañas, Christopher abrió la cajuela y les disparó en la cabeza. Cuando dejaron de cantar, uno de los acompañantes prendió fuego al coche. Cuando llegaron los bomberos, encontraron los restos carbonizados. La autopsia confirmó heridas de bala y signos de inhalación de humo. El plan original era un robo a mano armada. Buscaban dinero y joyas, pero terminó siendo secuestro y asesinato. Christopher tomó el mando y se aseguró de que nadie quedara con vida para contar lo ocurrido. Como el crimen ocurrió en una base militar, las autoridades federales tomaron el caso. En menos de un año, los 5 involucrados fueron arrestados y llevados a juicio. En el Tribunal Federal, Christopher, entonces con 19 años, y Brandon Bernard, de 18, fueron declarados culpables de homicidio en primer grado, secuestro con resultado fatal y de participar activamente en el plan. Los 3 menores de edad hicieron acuerdos con la fiscalía. 2 admitieron cargos menores y cumplieron cerca de 21 años cada uno. Uno fue sentenciado a cadena perpetua, luego reducida. Un joven de 15 años que llevó el arma cumplió 5 años. El 13 de junio de 2000, Christopher y Brandon recibieron la sentencia más severa. Los otros acusados recibieron largas condenas, algunas de ellas luego reducidas. Christopher fue enviado a una prisión de alta seguridad en Terre Haute, Indiana, donde esperó 20 años para que se cumpliera su sentencia. Compartió celda con reclusos infames. A lo largo de los años mantuvo contacto con su madre. Le hablaba del miedo y la soledad que sentían los que estaban cerca de la muerte. Entre 2002 y 2018 presentó múltiples apelaciones, todas rechazadas. En febrero de 2016 agotó sus recursos legales durante la suspensión temporal de las ejecuciones federales. Pero en julio de 2020 esa pausa terminó. Su ejecución fue programada para el 24 de septiembre de 2020. Su defensa planteó varios argumentos: que su cerebro adolescente no estaba completamente desarrollado, que sufría trastorno bipolar y tenía daño cerebral causado por los abusos de su infancia. Alegaron también conflictos de interés con sus abogados y señalaron su inmadurez y experiencias traumáticas. Además, denunciaron parcialidad en el jurado, compuesto casi en su totalidad por personas blancas, mientras que él era un hombre negro y las víctimas eran blancas. Un neurocientífico presentó informes contra la aplicación de la pena máxima en alguien que era un adolescente al momento del crimen. También se enviaron peticiones de emergencia a la Corte Suprema, pero fueron denegadas. Días antes de su ejecución, Christopher no afirmó ser inocente. Dijo que había cambiado y que había encontrado la redención. Pidió compasión, resaltando su juventud en el momento del crimen y las fallas en su juicio. Un video lo mostró con un manto de oración y una kipá, como muestra de su nuevo camino espiritual. El 24 de septiembre de 2020, a los 40 años, fue conducido a la sala de ejecución. Eligió Pizza Hut como última comida, un gesto de consuelo sencillo. Antes de recibir la inyección habló en voz baja: «Padre, sana sus corazones con amor. Estoy listo, Padre». Pidió que la familia Bagley encontrara paz. Miró a su madre a través del vidrio. Tras una breve oración, le administraron una dosis de pentobarbital. A las 6:46 de la tarde, hora del este, respiró por última vez. A continuación, el caso de un trato por $4,700 que desató una cadena de horror. Orlando Cordia Hall nació en 1971, en El Dorado, Arkansas. Creció en la pobreza y en un hogar donde la violencia era común. Según declaraciones de la defensa, tanto él como sus hermanos presenciaban maltratos constantes. Veían a sus padres agredirse mutuamente. Desde pequeño, Orlando vivió en medio de la inestabilidad y el trauma. Tuvo dificultades en la escuela y apenas sabía leer, aunque no era una persona sin inteligencia. En su familia se cuenta que, en una ocasión, salvó a su sobrino de 3 años de ahogarse. Se lanzó desde el balcón de un motel y lo sacó del agua. Ese acto de valentía contrasta drásticamente con lo que hizo después.
A principios de los años 90, Orlando ya estaba involucrado en el tráfico de sustancias ilegales. En septiembre de 1994, dirigía una operación de venta de marihuana en Pine Bluff, Arkansas. Un trato salió mal por $4,700. Orlando creyó que 2 hermanos en Arlington, Texas, lo habían estafado. Cuando fue a su apartamento, solo encontró a su hermana de 16 años, Lisa Renee. Ella era una estudiante destacada con calificaciones de honor. Orlando entró al apartamento acompañado de su hermano Demetrius y de Bruce Webster, Stephen Beckley y Marvin Holloway. Apuntaron a Lisa con un arma y la obligaron a subir a su auto. Lisa alcanzó a llamar al 911 y suplicó ayuda antes de que la línea se cortara. Se la llevaron hasta Arkansas. En un motel, fue víctima de abusos sexuales durante varios días. Cuando Hall regresó al motel, dijo: «Ella sabe demasiado», y decidió que debía quitarle la vida. Esa misma noche la llevaron a un parque donde ya habían cavado un hoyo. Hall le puso una sábana sobre la cabeza y la golpeó con una pala. Lisa intentó escapar, pero los demás se unieron a la agresión. La golpearon hasta que ya no pudo moverse. Luego le rociaron gasolina, la metieron en el hoyo y lo cubrieron. Lisa murió asfixiada, sin poder pedir ayuda. Cuando el cuerpo de Lisa fue encontrado, las autoridades federales tomaron el caso porque cruzó límites estatales. En noviembre de 1994, un gran jurado acusó formalmente a Hall y su grupo de secuestro con resultado fatal, conspiración, transporte de productos ilegales entre estados, extorsión y violaciones con armas de fuego. En febrero de 1995, los fiscales solicitaron la pena máxima. En octubre de 1995, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Recomendaron la pena más severa. En 1996, el juez ratificó esa sentencia. Hall apeló su condena hasta la Corte Suprema, sin éxito. La ejecución se retrasó varios años debido a pausas en el protocolo de inyecciones letales. El 19 de noviembre de 2020, las autoridades federales reanudaron la aplicación de estas sentencias. Hall fue ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. Las autoridades confirmaron su fallecimiento a las 11:47 de la noche, hora del este. Antes de la inyección habló sobre su fe y su familia. Dijo que estaba en paz. Pidió a los demás que se cuidaran y que le dijeran a sus hijos que los amaba.